Hola todos, soy abogada Farah. Hello, hello. I am attorney Farah. This is your time to ask whatever immigration questions that you have. I am talking to you about a different topic because we get a lot of questions about drug convictions and if it depends on what type of drug and if you could be deported. And so we're going to talk about all of those questions today. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de la oficina legal Qazi Law, aquí con la abogada Farah Qazi, hablando un poco sobre convicciones por delitos de drogas. Hemos tenido muchísimas preguntas sobre esto y queremos estar aquí un momento para hablar y explicarle un poco qué son las cosas en general que llevan estas convicciones de drogas. Y también, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenos saber. Okay, so the question that I get asked is, if marijuana is legal in my state, can I still be deported? And the answer is yes. So, una de las preguntas que de verdad nos llega constantemente es, si la marihuana es legal en el estado donde yo estoy viviendo, ¿todavía puedo ser deportado? Y la respuesta es sí. And the reason is because whether it is legal in the state or not, it doesn't matter. Immigration is federal law, and federally it is not legal. And in immigration law, it is still considered to be a deportable or an inadmissible offense. ¿Por qué? Porque lo que viene siendo la ley de inmigración es algo federal y a nivel federal todavía la marihuana es ilegal. Esto quiere decir que todavía es una acción deportable y también es lo que viene siendo una acción para que no puedan regresar. Okay. And this applies for anyone, whether you're undocumented or a resident. Anybody who is not a citizen has the potential of being deported if you have a drug conviction. Y esto va para todas las personas, para las personas indocumentadas y también para las personas que son residentes, porque si es una ofensa de drogas, puede ser deportado. Now, there are other offenses. For example, if you commit a violent crime, if you commit a crime that is called a moral turpitude, which means that it's so against the grain of society that it becomes abhorrent to the community for you to stay. Or it could be something as obviously gang-related or murder, rape, assault, robbery. That's just a few of them, right? If you have any sort of criminal history, please do not file your immigration papers without consulting a lawyer first who is well-versed in criminal issues in immigration. So, no solamente son estas cosas de abuso de drogas, sino también son delitos que pueden ser, por ejemplo, delitos contra la moral. Estas son cosas que van contra la moral de la sociedad. Puede ser, por ejemplo, asesinato, puede ser violación, puede ser asalto, puede ser robar, puede ser drogas. Cualquiera de estas cosas lo pueden causar que sea deportado. Okay, so the long and short of it is keep your criminal history, make sure that you know your criminal history, make sure you do not apply without a consultation of an attorney. Just because your state might have legalized marijuana, please do not think that that gives you free license to do whatever you choose to do, because you could potentially be deported or prevented from applying for an immigration benefit. So, por favor, antes de cualquier persona aplicar para beneficios inmigratorios, por favor, hablen con un abogado que esté bien versado en lo que viene siendo las leyes de inmigración y también lo de penal. Por favor, vean un abogado para que los pueda ayudar a determinar cuál sería su mejor acción y también para verificar qué proceso sería el mejor con estas convicciones. Now, if you already have a conviction in your arsenal, in your history, right? And now you're trying to figure out a way for you to fix your status. Again, I would ask you to give my office a call so that we can talk to you.
But I also want to let you know that depending on what the issue is, and if it is a drug conviction or DUI, for example, we might be able to fix your papers still if you fall under other qualifications, which I can explain, or we can also show that you have been rehabilitated, which I'll explain too once Giselle translates. So, si ya tienen una convicción en su record, si ya saben que tienen un record con alguna convicción de este tipo, hay posibilidades de todavía arreglar sus documentos. Si usted puede calificar para alguna de estas opciones que les dan como un perdón sobre estas acciones. Lo primero que les daríamos es, por favor, llamen a la oficina para hacer una consulta, verificar qué opción sería mejor para usted, y ya de ahí trabajaríamos para poder ayudarle a arreglar estas opciones. Now, there are some exceptions. For example, again, if you have minor possession issues or DUI, for example, where you might still be able to get into deferred action or potentially even be able to fix your status, for example, a VAWA or a U visa or possibly even a T visa. And those, if you can look at other videos and you can see if you think that you might qualify for those. Si son cosas de posición pequeñas, hay posibilidad de que todavía califique para acción diferida o puede ser para su tarjeta verde con el tiempo, o si califica para lo que viene siendo la visa T, la visa U, estas cosas que lo perdonan. Y si quieren saber un poco más de eso, por favor vean nuestros otros videos. So don't lose complete hope if that is your case, because we might still be able to find exceptions for you and might be able to find ways for you to still fix your status. So, no pierda la esperanza si alguna de estas cosas lo afectan. Puede ser que todavía haya alguna opción para usted. Okay, tengo una pregunta aquí en TikTok. El vato diga que abogada, me acaba de llegar la cita de la 485. ¿Qué preguntas hacen en la cita? Tengo que llevar traductor en la cita. ¿Puedo ir solo? Gracias, abogada. Ok, primero, felicidades por recibir esta cita. Este es un buen día para usted, que usted se puede arreglar y puede ajustar, y ojalá que su cita está buena para usted. Si usted puede venir a la cita con una abogada, también necesita que enviar una petición para traducción si usted necesita un traductor. ¿Qué preguntas hacen en la cita? Ok. En general, yo tengo unos videos de este también. Por favor, mire estos videos porque yo tengo más información de este. Pero en general, ellos necesitan saber toda la información que usted se pone en su aplicación. So they're going to verify if all the information in the application is correct. If you have a change of address, if you have a change of name, if anything has changed within that time period. They will also verify your relationship with whoever the petitioner is. And if let's say it's a marriage-based, then they're going to ask questions about the marriage and that relationship. So, tuvimos una pregunta aquí en TikTok sobre que ya esta persona ya tiene la entrevista para su tarjeta verde y quería saber si necesita un abogado para ir o si puede ir solo y qué preguntas normalmente hacen. So, de verdad, que si puede llevar un abogado es la mejor opción. Y segundo, las preguntas en general solamente verifican su información, verifican la información que todavía sigue correcta, dirección, que no haya cambiado su nombre, cosas así. Y si es con su pareja, su esposo o su esposa, verifican cosas sobre el matrimonio. Tenemos más videos con un poco más de información sobre esto, o por favor vean esos. Si usted tiene algunas preguntas más, por favor, mándame un texto o llámame a 630-504-0648 de este tópico. Okay. And I think that kind of concludes what we were going to talk about. So my take-home message is for you to be very careful about your activities. Make sure that you are following all the rules, all the laws, and do not think that just because something seems to be legal in your state that it's not going to affect you in immigration. Another question that I get a lot about is if there's a way for you to clean your record and then apply for immigration.
that is a trickier concept, but generally speaking, always know that no matter what, you will have to disclose your criminal history. And immigration handles criminal history different than criminal law. So even if you fix your, quote unquote, clean your record, it might not necessarily be good enough for immigration. So you still need an attorney to help you out. So, eso es todo lo que queremos platicar hoy, pero una última cuestión que nos dicen es, si limpio mi record, ¿me ayuda? Y la respuesta es, depende. ¿Por qué? Porque inmigración ve tu aspecto criminal muy diferente del aspecto criminal. Ellos, en que tú limpies tu record, tú tienes que divulgar que tú tuviste un record criminal y qué fue. And then lastly, I will say that the other question that I get quite a bit about is there a way for you to avoid disclosing something if you think that it might be harmful to your application? And no, there isn't any way to do that. You absolutely have to be 1000% truthful in your immigration documents. There is always a way for that to come back to you, and the consequences of you lying on an application are so much harder than you disclosing it. So, la otra pregunta que nos han hecho es, ¿hay manera de que yo no tenga que divulgar alguna cosa que puede dañar mi aplicación? Y la respuesta es no. Es mejor decir la verdad que mentir y después que inmigración se dé cuenta de esta mentira. Las consecuencias serían mucho peores. And in our office, we are well equipped to handle whatever questions that you have. We are not in the business of making you feel badly about your choices. We will help you to try to see if there are any options available for you. So if it's something that you're worried about and you really want to fix your status and you have really learned from your mistakes and you want to have this better life that you've envisioned for yourself, give our office a call and we'll see what we can do. So, de verdad, los queremos dejar con el mensaje que si tiene alguno de estos problemas, llame a la oficina, nos encantaría ayudarle. Nos puede hablar con toda la verdad y nosotros le trataremos de ayudarle. Así que llámenos, el número está aquí abajo, es 630-504-0648. Y con este mensaje, muchas gracias por su tiempo. Hasta mañana. Que tenga una muy linda tarde y nos vemos mañana. Adiós.